¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean muy bienvenidos aquí a este nuevo video. Les traigo ahora el Pro Gol a esos macizotes progoleros. Es el concurso 2055. Es el Pro Gol con todo y revancha, mis macizos. Ahí, como comentario, y hay que recalcarlo, atinamos a 8 en la 2054. Traemos muy buen porcentaje, mis macizos. Falta esperar por ahí el partidito del Everton, que se postergó y lo van a rifar como comúnmente hacen estos del Pro Gol, ¿verdad? Entonces, les sugiero quedarse hasta el final, mis macizotes, para que vean estos pronósticos del macizo progolero que trae muy buen porcentaje. Déjenme sus comentarios positivos, macizos. Denle like a este video si es de su interés. Y recuerden suscribirse. Por ahí checando las estadísticas, bastantes macizotes faltan de suscribirse respectivamente de la gente que nos está viendo, ¿verdad? Entonces les sugiero suscribirse, mis macizos, para que este macizote siga con estos pronósticos. Ánimo y arrancamos, macizos. Bien, mis macizotes, arrancamos. Este es el Pro Gol revancha, ya es 2055. Este concurso estará a la venta del lunes 28 de diciembre de este año 2020 en curso hasta el viernes 1 de enero 2021 hasta las 5 de la tarde, macizotes. Los juegos se llevarán a cabo del sábado 2 al lunes 4 de enero, igualmente de este año en curso hasta el 2021. Entonces, sin más, mis macizotes, arrancamos con este primer casillero. Se enfrenta Real Betis contra el Sevilla, macizotes. El Real Betis cuenta con 19 puntos, mientras que el Sevilla cuenta con 13. Por aquí vemos que en los momios el Real Betis tiene 3.75 frente a 2.05 del Sevilla. Vemos que este juego se llevará a cabo en el Estadio Benito Villamarín en Sevilla. En la clasificación ya comentamos por ahí los puntos, pero vemos que el Sevilla va cuarto, mientras que el Real Betis va en noveno. El Sevilla cuenta con 2 partiditos al hilo ganados. Por ahí le ganó al Villarreal y le ganó también al Valencia. Mientras que el Real Betis únicamente lleva el último ganado por ahí al Cádiz y perdió su penúltimo juego contra el Granada. Entonces, checando por aquí sus últimos jueguitos, veo un poquito más estable al Sevilla, macizotes. Únicamente lleva un empate en sus últimos 5 juegos, mientras que el Betis lleva un empate y una derrota. En los últimos juegos disputados, el Sevilla se la ha llevado sin ningún inconveniente. 3-2, 2-1 y 2-0 respectivamente. Entonces veo claro este juego. Si no hay ninguna sorpresa, mis macizotes, va a ganar el Sevilla aquí en este casillero número 1, para que empiecen a anotarle, macizos. Ahora nos vamos al casillero número 2, mis macizotes. Igualmente en España, la Liga Santander es jornada 17. Se enfrenta el Eibar frente al Granada. Este juego se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Ipurapu en Eibar. 2.40 de momio para Eibar, 2.90 para el Granada. Un poquito más estables los dos. Vemos Granada séptimo lugar, vemos Eibar en el lugar 14, por ahí tienen 16 y 21 puntos respectivamente. Los dos vienen de perder sus últimos juegos, el Granada contra el Real Madrid y el Eibar frente al Alavés. Entonces yo aquí, macizotes, me voy a inclinar por el empate. ¿Por qué por el empate, macizos? Veo que los dos vienen de perder. Veo que si bien está un poquito más estable el Granada, el Eibar viene de local, ya ocupa también estar sumando. Entonces vemos que el momio también nos favorece aquí drásticamente hacia el empate. Yo me voy a quedar aquí con el empate entre el Eibar y el Granada, macizos. Por ahí si alguien lo quiere cubrir con un local, adelante. Bien, mis macizotes, ahora nos vamos volando hasta Inglaterra. Se enfrenta el Brighton frente al Wolverhampton. Por ahí el Brighton tiene 13 puntitos frente a los Wolves, que tienen 21 puntitos. Vemos que en los momios, macizotes, el Brighton trae 2.40 frente a un 2.87 de los Wolves. Cabe mencionar lo que es sin espectadores, macizotes. Ya es la jornada 17 por aquí de la Premier League. Vemos que este juego se va a llevar a cabo en el estadio Amex Stadium en Brighton. En la clasificación están por ahí intermedios bajos. Los Wolves van bajando, van en el lugar 12, mientras que el Brighton va un poquito más abajo en el 16, 21 y 14 puntos respectivamente. Traen amplias posibilidades de empatar estos macizotes, ya que el Brighton trae 3 partiditos al hilo empatado. Empató por aquí frente al West Ham, empató frente al Sheffield
y empató frente al Fulham. Los Wolves vienen de empatar también por ahí con el Tottenham. Vemos que el Brighton por aquí va de local. Entonces yo me voy a inclinar al empate, mis macizotes. Sin más, me voy a inclinar aquí a un empate cantado. Si no hay ninguna sorpresa, no creo que se hagan daño estos dos. Por ahí trae el Brighton momio 2.40. Ahí ligeramente puede haber una sorpresilla. Más sin embargo, yo me voy a ir con el empate. Ahí para que la anoten en este casillero número 3, macizos. Ahora pasamos al cuarto casillero, mis macizotes. Por aquí se enfrenta el Chelsea frente al Manchester City. Por aquí vemos de momio 2.90 para el Chelsea frente a un 2.37 del Manchester City. Cabe recalcarlo, igual es sin espectadores este juego, mis mazotes. Se llevará a cabo en el estadio Stamford Bridge en Londres. En la clasificación vemos que el Chelsea va en sexto y el Manchester City va en octavo. Respectivamente, cada uno tiene 26 puntitos. Entonces, este partidito también es muy cerrado, mis mazotes. El Chelsea viene de empatar 1-1 frente al Aston Villa, mientras que el City viene de 2 partiditos al hilo ganados. Veo ligeramente mejor al Manchester City, macizotes, aunque traen amplias posibilidades de empatar estos, lo veo ligeramente mejor. Viene con sus 2 partiditos últimos al hilo ganaditos, aquí frente al Newcastle y frente al Southampton. Entonces, sin más, me voy a ir aquí con la visita del Manchester City, macizotes. Ahí quien quiera cubrirlo con un empate, no está de más por ahí protegerse, ¿verdad? Pasamos al quinto casillero, mis macizotes. Por aquí se enfrenta ahora en Italia, ya es la Serie A, es la jornada 15. El Parma enfrenta al Torino. Esto en el estadio Ennio Tardini en Parma. 2.80 tiene de momio el Parma frente a 2.50 aquí de Torino. En la clasificación vemos que ambos están intermedios, bajos y bajísimos. El Parma tiene por aquí 12 puntitos, mientras que el Torino está en el ahogamiento, macizos, en el lugar número 20 de 20. Vemos por aquí que el Parma viene de perder sus 2 últimos jueguitos, 2-1 frente al Crotone y 4-0 frente a la Juventus del famosísimo Cristiano Ronaldo, mientras que el Torino 2 empates al hilo frente al Nápoles y frente al Bolonia respectivamente, macizotes. Entonces vamos a darle una escarbadita más por aquí. Vemos que viene nada más únicamente metiendo de a un golecito por aquí el Parma, mientras que el Torino también de a un golecito por juego. Entonces, sin más, veo un partido bastante aburridote, macizos. Bastante aburrido. Me atrevo a decir que ni siquiera va a haber un solo gol. Entonces, sin más, me voy con el empate de estos malísimos de Italia. Empate en este casillero número 5, macizos. Agarramos el avión, mis macizotes, y nos vamos ahora hasta Alemania en la Bundesliga. Ya es la jornada 14. Eintracht Frankfurt recibe al Bayer Leverkusen. Por aquí de momio 3.20 para el Frankfurt frente a 2.10 de Leverkusen. Vemos que este juego se llevará a cabo en el estadio Deutsche Bank Park en Frankfurt. En la clasificación vemos que el Leverkusen va en segundo lugar, abajito ligeramente del Bayern Múnich. Por aquí 28 puntitos, más sin embargo viene de perder su último juego 2-1 frente al ya mencionado Bayern Múnich. Por aquí, anteriormente a eso, llevaba 3 partiditos al hilo ganados, mientras que el Frankfurt viene de ganar su último jueguito aquí con el Augsburgo. Sin escarbarle mucho, mis macizotes, vemos más estable al Bayer Leverkusen, aunque viene de perder, venía enrachado con 3 jueguitos al hilo. Sin más, yo me voy a ir aquí por el que va ahorita en segundo lugar, que viene siendo el Bayer Leverkusen. Entonces, sin más, anótenle por aquí la visita Bayer Leverkusen en este casillero número 6. Igualmente en Alemania, mis macizotes, aquí en el casillero número 7 se enfrenta la Colonia frente a Augsburgo. Esto en el estadio Rhein-Energie Stadium en la Colonia. 2.30 de momio para la Colonia frente a un 3 al Augsburgo. En la clasificación vemos que ambos van intermedios bajos, 11º y 15º sitio respectivamente en esta clasificación. 16 puntitos para el Augsburgo frente a 11 puntitos de la Colonia. Vemos que vienen inestables los dos. Augsburgo viene de perder, ganar, empatar, perder y empatar. La Colonia viene de empatar, perder, ganar, empatar y ganar. Entonces vemos que la probabilidad es amplia para los dos. Es un partido para aquellos que les gusta jugarlo triples. Se merece meterle la lana aquí, macizotes. Aquellos que les gusta meterle un buen billete a los dobles y a los triples. Ya que este es un volado, no se sabe nada, no va nada para nadie. Entonces, yo me voy a inclinar aquí ligeramente más al empate, mis macizotes. Veo que estos están muy inestables, entonces son juegos que no se saben
Estos del Pro Gol le saben meter muy bien aquí a estos jueguitos. Por eso casi muchas veces hay pocos ganadores. La Colonia únicamente lleva de a un golecito o de empatar o de perder hasta por 4 goles. Mientras que por aquí el Augsburgo, puro perder y perder se la lleva. Voy a ir ligeramente al empate, macizotes. Aquellos que lo quieran jugar triple, lo recalcamos. Estos son para triples. Yo me la voy a jugar con empate cargado más a local. Ya ustedes saben, ahora sí que es decisión de ustedes porque aquí le doy un triple. Ánimo. Bueno, vámonos al casillero número 8, mis macizotes. Por aquí el Werder Bremen recibe a la Unión Berlín. Esto en el estadio Weserstadion en Bremen. 2.90 de momio para el Bremen. 2.37 para la Unión Berlín. En la clasificación vemos que la Unión Berlín está en sexto con 21 puntitos. Viene de ganarle 2-1 al Borussia Dortmund. Vemos que el Werder Bremen también viene de ganar, mas sin embargo lleva anteriormente a esta victoria 4 derrotas al hilo, macizos. Algo que hay que recalcarlo y hay que tenerlo muy presente. Únicamente le ganó 1-0 al Mainz. Entonces, sin escarbarle de más, macizotes, me voy a ir con una, se pudiera decir, ligera sorpresa aquí de la Unión Berlín. El Werder Bremen no creo que vea la suya. Viene de 4 partiditos en el ahogamiento y me inclino yo últimamente a los que nos siguen aquí en el canal. Me inclino en los últimos 3-4 jueguitos. Sin más, gana la Unión Berlín aquí en este casillero número ya 8, macizos, para que le vayan anotando. Agarramos ahora el tren, macizotes, y nos vamos para Escocia. Esto en la Premiership es la jornada 22. Hamilton recibe a Motherwell. Esto en el estadio Hope CBD Stadium en Hamilton. 4 de momio para Hamilton, 1.72 para el Motherwell. Vemos que está bastante disparejo este momio, entonces vamos a checarle aquí en los porcentajes. Vemos que el Motherwell viene de 2 empates al hilo. Por aquí empató contra el Dundee y empató contra el Aberdeen. Más sin embargo, Hamilton viene de 2 partiditos perdidos al hilo. 3-0 perdió frente al Celtic y 2-0 frente a Livingston. Entonces vamos a ver aquí que se la están dando muy inclinada al Motherwell, ya que estos vienen de perder. Entonces, sin más, me voy a inclinar con la visita del Motherwell, macizotes. No creo que haya ninguna sorpresa aquí. Si no pasa nada extraño ni extravagante, debería de ganarlos sin ningún problema el Motherwell. Ahí para que le vayan anotando. Igualmente en Escocia, mis macizotes, el Ross Country recibe al Stade Johnston. Vemos de 3 para el Ross Country de momio frente a un 2.20 para el Stade Jones. Este juego se llevará a cabo en el Global Energy Stadium en Dingwall. En la clasificación vemos que también estos andan en el ahogamiento, macizos. A pierde y pierde se la llevan estos. Ross Country 5 partidos al hilo perdidos, macizos. Mientras que el Stade Johnston lleva 4 partidos perdidos al hilo también igualmente. Qué bárbaros. Estos no, ni siquiera deben dedicarse al fútbol, pero bueno. Vemos que en los últimos juegos, ningún juego, el Ross Country ha podido meter ni un solo gol, macizo. Este Ross Country no va a ganar ni por error. Ahí para que la noten, es más, ni gol va a meter. Mientras que el Stade Johnson mínimo lleva de a un golecito y de a 2. Yo me voy a ir, si se le pudiera llamar sorpresa, macizotes, aquí con el momio de la visita del Stade Johnston. Esos del Ross Country, a los que les gusta apostarle ahí al juego, pónganle que no mete gol ni por error. Entonces, nos quedamos aquí con la visita del Stade Johnston, macizotes. Hay quien le guste cubrirlo con un empate, adelante. Ahora nos vamos volando hasta Portugal, macizotes. En la Primeira Liga es la jornada 12. Se enfrenta Gil Vicente frente a Belenenses. Momios 2.20 para el local de Gil Vicente, 3.60 para el Belenenses aquí de visitante. Este juego se llevará a cabo en el estadio Cidade de Barcelos en Barcelos. En la clasificación vemos por aquí que van 10º y 13º lugar respectivamente con 12 y 11 puntitos. El Belenenses viene de perder sus últimos 2 jueguitos contra el Sporting de Lisboa y frente al Marítimo. Mientras que el Gil Vicente acaba de ver la victoria frente al Famalicão y perdió el último frente a Benfica. Ese Benfica de los puntero siempre en la tabla general. Entonces, mis macizotes, vemos aquí escarbándole un poquito más que el Gil Vicente viene de ganar de visitante sus últimos 2 jueguitos, 3-0 y 1-0. Únicamente perdió, como lo acabamos de decir, frente al Benfica. Vemos también que el Belenenses
únicamente ha ganado un jueguito de sus últimos 5. Sin más, me voy a inclinar yo aquí con la victoria, macizotes, de Gil Vicente. Gil Vicente siempre ha sido muy estable cuando está de local. Entonces, sin más, la debería de ganar Gil Vicente sin ningún problema. Ahí para que la anoten en este casillero ya número 10. Igualmente, macizotes, en Portugal ahora ya es el casillero número 12. El Marítimo se enfrenta al Boavista. Vemos que este juego se llevará a cabo en el estadio de Barreiros Funchal. 2.75 de momio para el Marítimo, 2.75 para el Boavista. Altamente probable el empate, macizos. Vemos que el Marítimo viene de ganar sus 2 últimos jueguitos, 3-1 al Río Ave y 1-0 al Belenenses. Vemos que el Boavista está por llegar al ahogamiento, macizos. Viene de perder su último jueguito 4-0 frente al Braga y de empatar anteriormente 3 partiditos al hilo, 1-1, 0-0 y 0-0 por aquí respectivamente frente al Belenenses. Entonces este partido es altamente empatable, macizos. Vámonos a jugar con el momio aquí. Si no hay ninguna sorpresa de ninguno, debe haber empate sin ningún problema. Anótenle empate en este casillero ya número 12. Pasamos ahora al casillero número 13. Por aquí igualmente en Portugal se enfrenta el Tondela frente a Famalicão. Entonces vemos que de momio 3 para el Tondela, 2.50 para Famalicão. Este juego se llevará a cabo en el estadio João Cardoso en Tondela. En la clasificación vemos que ambos van intermedios, más sin embargo el Tondela un poquito más abajo en el 16, el Famalicão en el 11. Los dos vienen de perder y vienen de empatar respectivamente. Veo un partido también bastante aburrido, macizotes, a ser sincero. Estos equipitos vienen de empatar, de perder y perder y perder. Únicamente han ganado un jueguito de sus últimos 5 juegos respectivamente. Este sí es un empate cantadote, macizos. Ahí para que le anoten, sin escarbarle de más ni nada, el Tondela frente al Famalicão, empate cantado, macizos. Recuerden que su amigo el macizo predijo este empate. Anótenle. Casillero 14, mis macizotes. Ahora nos vamos hasta la Liga de Turquía. Se enfrenta el Karagümrük frente al Trabzonspor. 2.70 de momio para el local, 2.55 para la visita. Este juego se llevará a cabo en el estadio Vefa Stadium en Estambul. En la clasificación vemos que ambos van intermedios, 7º y 9º respectivamente. Karagümrük frente al Trabzonspor, 21 y 20 puntos respectivamente. De sus últimos 5 jueguitos, ambos han ganado 2. Ambos han empatado 2 y ambos han perdido 2. Ligeramente el Karagümrük va un poquito mejor, tan solo con 1 punto. Más sin embargo, no creo que se hagan daño, macizos. Estos equipos de Turquía vimos anteriormente en pasados concursos que son de poco gol, que son casi de no hacerse daño. Más sin embargo, la vez pasada le atinamos ahí con el Kurugukuru. Entonces, yo aquí me voy a inclinar con el empate, macizote. Sin escarbarle de más, van a empatar sin ningún problema. Ahí para que la anoten, este también es un empate cantado en el casillero número 14. ¡Ánimo! Y bueno, mis macizotes, así es como concluyen los primeros 14 jueguitos, que es donde está el billete, los milloncitos, mis macizotes. Esperemos atinarle a lo más posible. Como comenté al inicio de este video, traemos alto porcentaje ya, macizotes. Por ahí atinamos en la 20.54-8 y vamos a esperar al sorteo del Everton. Por ahí postergaron el juego, como lo mencioné al inicio aquí de este video. Entonces ahora nos vamos, mis macizotes, a la revancha. Para aquellos que les gusta la revancha, por 5 varitos más, se enfrenta en el casillero número 1 el Rangers frente al Celtic. Esto es en Escocia, en la Premiership, jornada 22. 1.90 para el Rangers, 3.80 de momio para el Celtic. Este juego se llevará a cabo en Ibrox Stadium, Glasgow. En la clasificación vemos que ambos van punteros, primero y segundo respectivamente. Buen juego allá en Escocia. Entonces vemos ligeramente mejor al Rangers con 56 puntitos, pero hay que recalcarlo, lleva 5 jueguitos al hilo ganados. Estos Rangers son bastante buenos, macizos. El Celtic también lleva 3 jueguitos al hilo ganados. Entonces, aquí sin escarbarle nada, macizotes, va a ganar el local sin ningún problema. Rangers gana en este casillero número 1 ya de la revancha, para que no noten, macizos. Ahora nos vamos para Inglaterra, mis macizotes. En la Premier League es jornada 17, West Bromwich frente al Arsenal. Esto es sin espectadores en el estadio The House en West Bromwich.
5.50 para el West Bromwich de momio frente al Arsenal 1.61. En la clasificación vemos por aquí que Arsenal va en 14 sitio y el West Bromwich en 19. En el ahogamiento, el West Bromwich, macizotes. Entonces vemos que ya viene ganando aquí el Arsenal. Vemos que es altamente más probable que lo gane. Nos vamos a quedar aquí con el Arsenal, la visita del Arsenal en este casillero número 2, macizotes, ahí para que la anoten. Bien, macizotes, igualmente en Inglaterra, en la Premier League, jornada 17, se enfrenta el Newcastle frente a Leicester. Vemos que en el momio tiene 1.57 Leicester frente a un 5.50 del Newcastle. Este juego se llevará a cabo en el St. James Park en Newcastle. En la clasificación vemos puntero a Leicester en segundo sitio con 29 puntos. Viene de empatar sus últimos dos juegos frente al Crystal Palace y frente al Manchester United. Por ahí le ganó 2-0 al Tottenham. Buen equipo ese del Tottenham. Vemos que el Newcastle no ve la suya, macizotes. Viene de perder 2 juegos y de empatar uno por aquí frente al Fulham. Sin escarbarle nada, macizotes, va a ganar el Leicester aquí de visita sin problema para que le anoten en este casillero número 3. Ya de la revancha, macizos. Ánimo. Cuarto casillero, macizotes. Igualmente en Inglaterra, Southampton recibe a Liverpool. Momio para el Southampton 5, momio para Liverpool 1.61. Juego que se disputará en el estadio Steve Murray Stadium en Southampton. Vemos que en la clasificación Liverpool va punterísimo con 32 puntos, primer lugar, mientras que el Southampton viene en noveno, viene de perder y de empatar 2 jueguitos respectivamente. Entonces vemos por aquí que trae más probabilidad de ganar el Liverpool. Viene por aquí de visitante, mas sin embargo trae muy buen porcentaje de gol. Lleva un golecito, 7 golecitos, 2 golecitos, por aquí le ganó también al Tottenham, en todos sus juegos mete gol, entonces sin más va a ganar el Liverpool sin problemas. Aquellos que quieran meterle a los goles también, altamente probable que ese Liverpool gane con bastantes goles. Ánimo. Ahora nos vamos volando hasta Italia, macizotes. La Serie A, jornada 15. Cagliari se enfrenta al Nápoles. 6.50 para el Cagliari de momio. 1.45 de momio para el Nápoles del Chucky Lozano. Juego que se disputará en el estadio Sartagena Arajena en Cagliari. En la clasificación vemos que el Nápoles va en quinto, mientras que el Cagliari va en quinceavo. Vemos que este partido es altamente probable que lo gane por aquí el Nápoles, macizotes. ¿Por qué? Porque ese Cagliari viene de perder 2 jueguitos, viene de empatar 2 y vemos que el Nápoles ya ocupa la victoria o sí, macizotes. Ya de que nada más ha empatado un jueguito por aquí frente al Torino y no ha ganado en sus últimos 2 juegos. Yo veo un partido altamente probable que se lo lleve el Nápoles sin ningún problema. Por ahí hay que anotarle un gol al Chucky Lozano si es que puede jugar. Ánimo. Sexto casillero ya de la revancha, macizotes. Ahora nos vamos para Alemania en tren. Se enfrenta el Stuttgart frente al Red Bull Leipzig. Esto es en la revancha, lo reitero. Este juego se llevará a cabo en el estadio Mercedes-Benz Arena en el Stuttgart. 4.20 de momio para el Stuttgart, 1.70 para el Red Bull Leipzig. Por aquí vemos que Red Bull va en tercer sitio. Viene de ganar 3 jueguitos y de empatar 2. Vemos que el Stuttgart viene de ganar 2, de perder 2 y de empatar 1. Vemos que viene más estable el Red Bull. ¿Por qué? Porque le ha ganado al Hoffenheim, porque le ha ganado por ahí al Werder Bremen y porque le ha ganado al Bielefeld. Mas sin embargo ese Stuttgart viene de perder frente al Wolfsburgo y viene de empatar 2-2 frente a la Unión Berlín. Por aquí le ganó 5-1 al Dortmund y le ganó también 2-1 al Werder Bremen el Stuttgart. Un partido altamente bueno para aquellos que nos gusta ver partidos buenos. Me voy a inclinar aquí un poquito al empate. Anótenle esta sorpresita del empate. Vamos a ver qué tal nos va con esta sorpresa del macizo. Ahí a los que quieran cubrirlo con visita, adelante. Entonces, empate en este casillero número 6. Último casillero, mis macizotes. Y concluimos esta revancha. Se enfrenta por aquí el Sporting de Lisboa frente al Braga. Este juego se llevará a cabo en el estadio José Albalade en Lisboa. 2.05 de momio para el local, 3.30 para el visitante. Clasificación vemos Sporting de Lisboa puntero con 29 puntitos. Viene de ganar 2 jueguitos respectivamente, empatar el tercero y ganar los últimos 2. Entonces vemos que el Braga 2 partiditos al hilo también ganados, únicamente un perdido y 2 partiditos por aquí ganados también. Partido altamente probable de empate, macizotes, ahí para que le anoten. Sin más, me voy a ir con el empate entre estos dos. No creo que se hagan daño porque los dos van bien. Traen buen momio aquí, los dos también. Vienen de ganar y únicamente han empatado 1.
sin más, sin escarbar de más, el macizote predice este empate. Anótenlo. Y bueno, mis macizotes, así es como concluimos este video de este concurso 2055, macizotes. Recuerden que estamos altamente probables aquí. Pura sencillita nos la aventamos. Traemos muy buen porcentaje, mis macizotes. Recuerden darle like a estos videos, suscribirse, dejarme sus comentarios positivos. Por aquí hay que esperar a ver si aunque sea nos llevamos el premio de los 9. Ojalá por ahí se la pongan al Everton. Por ahí es el único partidito que estaba pendiente. Recuerden, si nos siguen, que traemos muy buen porcentaje, macizotes. Recuerden también que ya está por acabarse este año. Les mando un fuerte abrazo a todos esos macizotes progoleros que nos siguen aquí en el canal. Recuerden que les mando mis mejores deseos para este año venidero. Este año que va a arrancar 2021 va a ser mejor, primeramente Dios. Un saludo por ahí a todos esos macizotes del YouTube y ánimo.